traernos hoy aquí, por permitirnos adorarte, Señor. Gracias por todo lo bueno que haces por nosotros y en nosotros. Esta noche te rogamos que puedas hablar a nuestro corazón. Trae a nosotros toda la luz que necesitamos para hoy. En el nombre de Jesús recibimos tu palabra para nosotros esta noche. Gracias te damos. Amén. Ok. Estamos hablando o preguntándonos qué le pasa al mundo. Y hemos comenzado a ahondar en esa pregunta durante las últimas semanas. Y hoy, la semana pasada hablamos acerca de la venida del Señor ¿dónde está en la Biblia que hay una parte secreta de la segunda venida? Y estudiamos también algunas bases históricas de la fe. Hoy vamos a empezar a ver parte por parte esto que estamos haciendo aquí. ¿A dónde me pongo esto? Santo Dios. No puedo. Antes de poner la cámara hubiera sido. ¿No la has puesto? ¿Va? Sí. Vaya, gracias. Ok. A ver, no me degolla este volado aquí. Okay. Bueno, le decía que hoy vamos a ver parte por parte digamos así, esta agenda del tiempo final, este calendario del tiempo final. Y hoy vamos a hablar de el principio de dolores. Algunos, si ya tienen su rato de estar con nosotros, han empezado, ya han oído, me han oído hablar de esto. Quiero volver a ahondar en este asunto porque es importante entender cómo y cuándo van a pasar las cosas. Estamos viviendo un tiempo emocionante, difícil pero emocionante, porque estamos viendo el cumplimiento de las antiguas profecías de la Biblia. Lo que antes pensábamos que estaba lejos de nosotros, hoy lo estamos viendo cumplirse delante de nuestros propios ojos. Estamos precisamente hoy en un tiempo en el que, creo yo, el Señor está acercándose para volver, y una de las señales es que la mayoría de la gente no está consciente de eso. Para mí esa es una de las señales, porque la Biblia decía que el Señor vendría cuando menos lo esperáramos. Que la gente viva despreocupada de las cosas que pasan, despreocupada de las advertencias de la Biblia, despreocupada de las señales, me parece a mí en sí misma una señal. Veíamos un video, creo que el domingo, anunciando el tema de hoy, donde decía el video, no, lo importante no es que hayan guerras, no, lo sorprendente no es que hayan guerras, lo sorprendente no es que caigan meteoritos, lo sorprendente no es que hayan eclipses, lo sorprendente es que Jesús está dando señales de su venida y la iglesia no está captando las señales de su venida. Uno de los reclamos que Jesús le hizo a Israel cuando vino la primera vez fue ese: ustedes no conocieron el tiempo de la visitación. O sea, no discernieron el tiempo de la visitación. O sea, este es el tiempo que ustedes estaban esperando que se cumpliera. El anuncio de la venida del Mesías es hoy y ustedes no se dieron cuenta.
Ese fue el reclamo de Jesús al Israel. Ahora, el reclamo para nosotros va a ser y será ese, que estamos viendo delante de nosotros las señales que anuncian su venida y no nos damos cuenta. Solo decimos qué feo está el tiempo, cómo llueve, ¿verdad? Nunca había llovido como ha llovido este año en este país. Todas las ciudades, y de eso va más allá de la buena o mala administración de las alcaldías, eso va más allá. Lo que está pasando en nuestro país es, en cuanto al clima, es una cosa que no es normal, no es normal. Y solo decimos qué feo eso, ¿verdad? Tenga cuidado, lleve sombría, no salga a la calle. Nuestras recomendaciones, pero no nos atrevemos a ver más allá. Hay señales que no notamos. Ahora, para mí una de las señales más increíbles se desarrollaron en la pandemia, después de la pandemia, y sigue hasta el día de hoy. Yo les hablaba en la vigilia en Chalchuapa, algunos de ustedes estaban ahí, sobre que la pandemia provocó que nos diéramos cuenta de cuán frágil era nuestra fe, nuestra convicción, porque la iglesia cristiana decreció durante la pandemia, durante las cuarentenas en el mundo entero. Y entonces cuando uno ve todo esto, más las noticias de los últimos días, uno se pregunta qué le pasa al mundo, qué le está pasando al mundo. Hay una respuesta específica a esa pregunta. Cuando alguien me pregunta, porque el tema este de qué le pasa al mundo surge de la pregunta que mucha gente hace o me hace, ¿qué le pasa al mundo? Mi respuesta es, por lo que yo deduzco de la escritura, es que el mundo entró en labores de parto. ¿Qué le pasa al mundo hoy? Que el mundo entró en labores de parto. Por eso el tema de hoy es principio de dolores. Porque eso de principio de dolores, esa frase que está en la Biblia, que ya la vamos a ver, tiene que ver con, voy a decir, el lenguaje médico sobre parir. Aquí tenemos a Mónica que está esperando dar a luz. ¿Cuándo van a ser tus principios de dolores? En octubre. Primero Dios y la Santísima Biblia, que no sea antes eso. Nos vamos a enojar con vos si es antes. Bueno, mire pues, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo encontramos algo muy interesante. Para mí, el capítulo 24 del Evangelio de Mateo es una joya que nos describe los periodos del tiempo final. Ahí es donde encontramos un esquema de los eventos del futuro. Mírenme. Al inicio del capítulo de Mateo 24 vemos que Jesús profetiza la destrucción del segundo templo de Israel. El primer templo lo construyó Salomón, ¿se recuerda? Una cosa extraordinaria. El segundo templo que lo construyó Esdras y Nehemías cuando venían de la diáspora, de estar en el exilio, y que es el mismo templo donde llegó el Señor Jesús. No era otro templo, ese le llamaban el templo de Herodes, pero no era el templo de Herodes, era el templo de Dios, pero Herodes lo había mandado a retocar. O sea, Herodes no hizo un templo, lo retocó, porque el primer templo era un templo exquisito, carísimo. O sea, cuando Salomón construyó el primer templo, él mandó a traer madera de otras partes del mundo, lo forró de oro, era una cosa extraordinaria. Pero cuando construyeron el segundo templo, porque el primero lo destruyeron los invasores, no tenían el dinero de Salomón. Entonces, claro, tenía las mismas dimensiones, pero
no era la misma calidad de materiales, no tenía la misma cantidad de detalles, de lujo, solo era lo básico. Claro, cuando pasaron los años, los siglos, vino Herodes y Herodes le dio algunos retoques al templo, y los que nunca habían visto el templo de Salomón veían el templo nuevo, bueno, nuevo pues, las nuevas remodelaciones, y pensaban que era una cosa extraordinaria, única, y entonces hasta los mismos discípulos le dicen al Señor Jesús: ¿ya viste nuestro templo, Señor? Imagínense, el creador de los cuasares y los pulsares, el creador de las estrellas, que lo iban a sorprender con unas paredes viejas, ¿verdad?, que medio caleadas ahí. Imagínense, le dicen: Señor, ¿ya viste nuestro templo? Le presumían el templo, y el Señor les dice: bonito, pero no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, al inicio del capítulo 24, Jesús profetiza que el templo sería destruido, y eso sorprende a los judíos, los asusta, y a algunos hasta les ofende. Después de eso, él sale del templo a caminar hasta el Monte de los Olivos, y cuando van caminando hacia el Monte de los Olivos, que está enfrente del templo, yo no conozco, pero uno ve los mapas y dice: ah, cabal, aquí queda, vea, bueno, frente de donde estaba el templo está el Monte de los Olivos. Jesús camina para ahí con los discípulos, y mientras van caminando, los discípulos se quedan con la idea de lo que Jesús les dijo, que iba a destruir el templo. Algunos iban tristes, otros molestos, inquietos, con muchas dudas, y mientras caminan, ellos le preguntan, ellos le hacen 3 preguntas al Señor Jesucristo. Le preguntan: ¿cuándo será destruido el templo? Le preguntan. Le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? Literalmente esa es la pregunta: ¿cuándo será destruido el templo? Después le hacen otra pregunta: ¿cuál será la señal de tu segunda venida? Y la tercera pregunta es: ¿cuándo será la señal, o cuál será la señal del fin del mundo? Entonces ellos preguntan 3 cosas: ¿cuándo va a ser destruido el templo? ¿Cuáles son las señales de la segunda venida? ¿Y cuáles son las señales del fin del mundo? Y entonces Jesús comienza a describir los eventos que ocurrirán antes de su segunda venida. Mateo 24. Ponémelo, por favor. Y lo que dice Mateo 24, del versículo 4 en adelante, dice: respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Versículo 8. Pues todas estas cosas son principio de dolores. Ok. El Señor, ya le voy a ir mostrando voy a decir, el esquema, el calendario, la agenda de los eventos del fin en Mateo 24. Porque ellos le preguntaron, ¿qué le preguntaron? ¿Cuándo va a ser la destrucción del templo? ¿Cuándo será tu segunda venida? ¿Y cuándo será el fin del mundo? Entonces él comienza diciendo que va a haber un tiempo antes de la segunda venida que se va a llamar principio de dolores. Ahora el versículo 9, 24:9, dice: entonces os entregarán a tribulación. Ok, después del principio de dolores vendría la tribulación. Capítulo 24, ahora el versículo 21, porque entonces habrá, que dice, gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Oiga, quiere decir que no solamente habrá tribulación, sino que habrá gran tribulación. ¿Cuántos oyeron el corito de Marino de la gran tribulación? ¿Cuántos? Quiero ver. Ya viejo de ser cristiano usted, pues bueno. No, hoy está de moda por los memes de TikTok y eso. Pero
Mire, mucha gente oye hacer broma de eso, pero la verdad es que viene un tiempo difícil. Viene un tiempo difícil. Y todavía está vivo Marino. Al rato va a ver la venida del Señor, imagínense. Pero había una que daba más miedo. Se llamaba el lago de fuego, algo así. La segunda muerte, no sé, porque ahí sí salía una mujer gritando al principio. Con ese sí tuve pesadilla yo, mire, con esa canción. Pero bueno, mire pues, entonces, vaya viendo. Jesús dice primero, menciona un tiempo que se va a llamar principio de dolores, versículo 8. En el versículo 9 dice que habrá tribulación. En el versículo 21 dice que habrá gran tribulación. Dice porque habrá gran tribulación como no ha habido jamás, ni habrá otro tiempo después de eso. Y en el versículo 29 dice, pero inmediatamente después de las tribulaciones de aquellos días, los poderes del cielo serán sacudidos. Solo me recuerdo lo que Pedro había anunciado. Pedro dice, los elementos ardiendo del cielo serán conmovidos. Aquí dice, los poderes del cielo serán sacudidos, versículo 30. Entonces se manifestará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. Y en el versículo 14, ponémelo, dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y entonces vendrá el fin. Entonces está el Señor no en un orden cronológico, pero nos está hablando de estas partes, estos episodios del tiempo final. Principio de dolores, la tribulación, la gran tribulación, la segunda venida, y luego dice, vendrá el fin. Ahora, en Mateo 24, siempre ahí, versículo 36 y 40 al 44, habla de un evento que tiene que ver con la segunda venida. Y dice, pero acerca de aquel día y hora, que dice, nadie sabe, solo el Padre. Por eso es que todos los que han puesto fecha se han equivocado. Todos. Alguien me decía un día, cuando Harold Camping, creo que fue en el 2012 o no sé, más adelante, Harold Camping. Algunos de ustedes no conocieron a Harold Camping. Era un viejito ya bien viejito, que siempre fue viejito. Yo creo que nunca fue niño, porque Harold Camping fundó una radio en Estados Unidos que se llamaba Family Radio, que yo la escuchaba. Yo oía las enseñanzas de Harold Camping. En algunas radios del Salvador ponían unas enseñanzas. Claro, era como el muy flat, así para enseñar. Mucha gente lo ponía para dormir a Harold Camping, pero algunos lo oían para aprender. Era un extraordinario maestro, hasta que se le ocurrió proponer una fecha para la venida del Señor. Y se equivocó en 3 ocasiones. Y bueno, tiempo después de la tercera ocasión, que habían vallas en todo el mundo, incluso en El Salvador habían 5 vallas gigantescas que decían el fin del mundo será tal día, Jesús vendrá a tal fecha. Y bueno, días después de esa última fecha que dio él, se fue, se murió. Y así todos los que pongan fecha se van a equivocar. Todos. Conozco un hombre de Dios que también un extraordinario maestro que se llama Marvin Byers, fundador de un ministerio que se llama Hebrón. Él tiene una extraordinaria manera de enseñar la palabra de Dios. Maestro, es mitad judío, mitad gringo. Entonces tiene como ciertas nociones del judaísmo que la mayoría no tenemos. El asunto es que todo bien con Marvin Byers, todo bien, hasta que se atrevió a poner una fecha, que Jesús iba a venir en el 2000,
que en el año 2000 iba a ser el arrebatamiento y que en el 2006 iba a ser la segunda venida, 2007, por ahí. Se equivocó. De hecho, escribió un libro que se llamaba La victoria final en el año 2000. O sea que, mire, nadie puede poner una fecha porque se va a equivocar. Y yo le decía, alguien me dijo, ¿y qué tal que alguno de esos le pega alguna vez a la fecha? Entonces Dios mueve la fecha para el otro mes. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque escrito está que nadie va a poder adivinar cuándo Él va a venir. Aunque eso no va a ser así, pues, pero nadie va a poder adivinar o profetizar cuándo es que el Señor va a venir. Otra vez leamos versículo 36 de Mateo 24. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, solo el Padre. Otra cosa, alguien me decía, ¿por qué solo el Padre? ¿Por qué Jesús no sabía? Porque Él estaba vestido de hombre, todavía tenía limitaciones. Hoy, que ya no está limitado por la vestidura humana, Jesús ya sabe, pero ese día Él no sabía. De hecho, mire, si mientras Él fue creciendo, Él fue descubriendo ciertas cosas de quién era Él, por ejemplo, porque hasta los 12 años Él no tenía respuestas, solo preguntas. Se quedó en el templo haciéndole preguntas a los maestros de la ley, porque él tenía muchas inquietudes, pero no tenía las respuestas. Isaías profetizaba acerca de Jesús y dijo, el niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa. Habría un tiempo en el que el Señor no iba a saber, no lo iba a saber todo. Iba a estar limitado. En el camino le fueron como revelando piezas del rompecabezas. Y aún a esta altura, que tenía ya más de 30 años, seguía con algunos detalles nublados. Por eso él dice, ese día, versículo 36, pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, solo el Padre. Versículo 37 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Míreme, qué cosa interesante. No se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, pero ellos sabían que venía un diluvio. ¿Sí o no? Noé les pasó diciendo más de 100 años que el diluvio venía, pero no lo creyeron. No lo creyeron. Hay mucha gente cuando el Señor venga va a pasar así. No se darán cuenta, como les dije hace un momento, pero el Señor estaba dando señales. Sigamos y dice, versículo 39, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. En aquel entonces, versículo 40, en aquel entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Ok. ¿Qué está describiendo la Biblia aquí? No que la mitad, porque habla de dos y que uno se va y el otro se queda. No es que el 50% se va y el 50% se queda. No, está hablando de que habrá una parte de su pueblo que subirá para estar con él y otro se quedará. ¿Sí me estoy explicando? Entonces esta no es la segunda venida, este es el arrebatamiento, que es parte de la segunda venida, pero no es la segunda venida propiamente dicha. Esto ocurrirá años antes de la segunda venida. Versículo 40 otra vez, en aquel entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Velad porque no sabéis qué día viene vuestro Señor. ¿Cuál es la razón del por qué el Señor no nos va a decir el 12 de diciembre del 2026 llego a las 9 de la noche, hora centro? Imagínense que el Señor dijera eso. ¿Por qué no? Porque el chiste es que usted esté velando, que usted esté, ¿cómo podríamos
decir velando en un lenguaje que todos entendamos? Esperando. ¿Cómo? ¿Qué más? Preparados, esperando, preparados. ¿Cómo? No oigo. Haciendo, sí, ok, sí, vigile, pero en un sentido simbólico. O sea, estar vigilando significa que yo estoy alerta ante cualquier cosa. No estoy descuidado. O sea, lo contrario a estar vigilando es estar durmiendo. Entonces, oiga, el chiste de no saber cuándo es que usted esté vivo, que ya va a venir el Señor. Porque si supiéramos que la fecha es esa que ya le di yo a usted, apúntela, no vaya a ser. Oiga, si supiéramos que ese es el día en que el Señor va a volver, nosotros viviríamos como nos da la gana hasta un día antes. O ese mismo día hasta el mediodía. Y el Señor no quiere eso. Él quiere que su pueblo se le ofrezca voluntariamente. El versículo 42 otra vez dice ahí: velad, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Ok, entonces, ahora ya tiene usted un resumen de lo que trata Mateo 24. Jesús responde aquí, le dije, las dudas de sus discípulos sobre los tiempos finales. Y aunque no lo hace de forma cronológica, Jesús nos enseña estas cosas. Poner lo que sigue. Que los tiempos del fin, según Mateo 24, están así: principio de dolores, luego el arrebatamiento, luego la tribulación, después la gran tribulación y después el fin del mundo. Ok. Yo le decía a usted cuando comenzamos que lo que le pasa al mundo hoy es que entró en labores de parto. Diga, entró en labores de parto. O sea, que la hora de dar a luz está muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que le anuncia a una mujer embarazada que ya está a punto de dar a luz? ¿Qué es lo que le anuncia que ya está a punto de dar a luz? Los dolores, las contracciones. Son los dolores los que anuncian que ya viene el bebé. Los primeros dolores anuncian que va a surgir la vida. Y entonces los primeros dolores que anuncian el nacimiento, a esos primeros dolores se le conoce como principio de dolores. Y eso de principio de dolores también anuncia otra cosa más. ¿Qué anuncia los principios de dolores? Que vienen más dolores y que los dolores que vienen después de los primeros, oiga, son más frecuentes y más intensos. Ahora, yo creo que estos son los principios de dolores. Quiere decir que los siguientes dolores serán más frecuentes y más intensos. Ahora, a eso se refería Jesús cuando llamó a este tiempo antes de su venida principio de dolores. Pablo también usa la misma metáfora en primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 3. Perdón. Capítulo 5, versículo 1, al 3, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, en el griego dice acerca de los cronos y los kairos, hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá. ¿Cómo vendrá? Como ladrón en la noche. Ya le dije que cuando la Biblia habla de ladrón en la noche, habla de una venida secreta.
Cuando habla de todo ojo le verá, habla de la parte pública de la venida del Señor. Entonces Pablo, ¿a qué se va a referir aquí? A la venida secreta, a la parte secreta de la segunda venida. Dice: sabéis perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Versículo 3 dice: cuando digan paz y seguridad. Ese de paz y seguridad podría ser un eslogan, ese paz y seguridad podría ser una meta que alcanzó la humanidad, ese paz y seguridad podría hablarse de un plan. Sabe que la Agenda 2030 de la ONU resumía todo en esta frase: un mundo en paz y seguridad. Seguridad en todo un sentido: seguridad alimentaria, seguridad física, biológica, bueno, etcétera, etcétera. Cuando digan paz y seguridad, ¿qué quiere decir? Que, mire, esta frase, paz y seguridad, es una cosa que a veces, mire, no le prestamos atención, pero esto es más común hoy en día que antes en boca de los líderes del mundo. ¿Qué nos prometen? Paz y seguridad. Y bueno, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da a luz, y de ninguna manera escaparán. Porque cuando vienen los dolores, eso ya no se puede revertir. Tómate esta pastilla para que este muchachito aguante 36 horas más. No. O sea, cuando vienen los dolores, ahí viene el muchachito. No se puede hacer otra cosa. Como que la mujer le diga al marido: rompí la fuente, y él le diga: ay, espérate hasta mañana. No se puede. Eso es ya. Eso es ya. Y el pasaje está diciendo que cuando la humanidad crea que ya llegó a alcanzar la utopía de que estamos en paz y seguridad, oiga, entonces de repente, de manera irónica, cuando creamos que ya todo está re bien, vendrán, dice, destrucción vendrá, como los dolores sobre una mujer que da luz, y de ninguna manera escapará. Pablo entonces, al igual que el Señor Jesús, está usando la figura de una mujer que da a luz y que de repente le vienen, ¿qué le vienen? Los principios de dolores. Le vienen los principios de dolores que anuncian que el bebé está por nacer. La pregunta a estas alturas es: ¿y cuál es ese bebé? Sí, Jesús advirtió que habrían eventos que serían como el principio de dolores, y Pablo también habla acerca de que de repente vendrán los principios de dolores que anuncian un nacimiento. ¿Cuál es el nacimiento? ¿Cuál bebé? ¿A qué se refiere la Biblia con eso? Si seguimos con la analogía de la mujer embarazada que da a luz, ¿cuál es el bebé que va a nacer? Bueno, el bebé que va a nacer, y ya lo vamos a ver más adelante, es los fieles de la iglesia, los hijos maduros de Dios que nacen para mostrar a Jesús y luego ser arrebatados. Pablo dice aquí que esos dolores vendrán de repente y que van a traer destrucción antes de la segunda venida del Señor. Mire, así que los principios de dolores, ¿qué anuncian? El arrebatamiento. Se lo voy a repetir. ¿Qué anuncian los principios de dolores? El arrebatamiento. Porque el arrebatamiento, oiga, es el clímax del parto, mejor dicho, es el clímax del embarazo. Todo acaba cuando la mujer da luz. De ahí ya no se espera nada. Bueno, que le corten y que le saquen lo demás que quedó ahí, pero eso ya eso es como algo que hay que, es la finalización del asunto, pero el clímax del embarazo es que nace el bebé. Entonces, después de los principios de dolores, lo que viene, que anuncia, es el arrebatamiento. Ahora vea conmigo rápidamente, ¿cuáles son los primeros dolores? ¿Cuáles son estos primeros dolores que anuncian que el Señor ya va a venir? Mateo 24, versículo 4 otra vez. Dice, respondiendo Jesús, se acuerda lo que le habían preguntado, ¿verdad? Ahora dice, respondiendo Jesús: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo:
yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o sea, que no se asusten, no tengan miedo, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Nos va a parecer que llegamos al fin, pero no es el fin. Esto apenas comienza, versículo 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Cuando habla de reino contra reino, está hablando de guerras entre de un país y otro. Cuando habla de nación contra nación, la palabra que usa ahí es etnia, o sea que son guerras raciales o religiosas, que es muy común hoy en día. O sea, guerras civiles dentro de los mismos países. Y dice otra vez, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son ¿qué? Principio de dolores. O sea, los primeros dolores que anuncian el arrebatamiento es esto. Ahora, Lucas, este es Mateo, escribiendo lo que Jesús dijo en el Monte de los Olivos. A Lucas, cuando habla de lo mismo, él menciona detalles que Mateo no menciona. O sea, ya le expliqué una vez que los evangelios no se contradicen, se complementan. Y Lucas 21, hablando de lo mismo, de ese mismo día, dice así: entonces les dijo, ahí está, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de revoluciones, ¿se acuerda cómo le dije? El versículo, Mateo decía, nación contra nación y reino contra reino. O sea, guerras entre países y guerras internas. Por eso Lucas menciona, en vez de nación contra nación, dice revoluciones. Oiréis de guerras y de revoluciones, no os atemoricéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares, y habrá terror y grandes señales del cielo. Entonces, estos son los principios de dolores. Note las cosas que van a ser características de los dolores que anuncian el parto. ¿Sabe qué nos está pasando a nosotros? Que se rompió la fuente. Y estamos diciendo, no, esperemos. Solo bulla, vos. No, hombre, solo son mentiras. ¿Hace cuánto están diciendo que el Señor ya va? No viene todavía. Aguantamos 1000 años más. Estamos viendo. Bueno, estamos sintiendo los dolores de parto. A mí me da tristeza la gente que oye estas cosas y en vez de ponerse de rodillas, más se alejan de Dios. Bueno, no hablemos de los que no han venido. Les mandamos saludos desde aquí. Vaya viendo conmigo rápidamente, solo lo voy a ir poniendo. ¿Cuáles son los principios de dolores? Para que lo vayamos viendo uno por uno según lo que Jesús dijo aquí. Principios de dolores. Poneme lo que sigue. La primera cosa que Jesús menciona es que dice que habrá una operación sobrenatural de engaño. O sea, habrá un movimiento diabólico, espiritual, para engañar al mundo entero. ¿Para qué? Para distraer a la gente de la fe en Jesús e irse detrás de cualquier cosa que los distraiga, para que la gente no busque a Dios y no se salve. En el capítulo 4 de Mateo 24 dice así: respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? A consecuencia de eso, a muchos engañarán. Sería bueno que dijera, bonito fuera que dijera, y a nadie engañarán, pero no dice así. Dice que engañarían a muchos. Y en Lucas 21, el versículo 8 dice, entonces él dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos
en mi nombre diciendo yo soy. La advertencia del Señor es: no se dejen dar a tol con el dedo. No se dejen engañar. No sean incautos, inocentes, dundos, diría yo, ¿verdad? Pero el Señor no lo dijo así. Entonces, lo que la Biblia está diciendo, que los principios de dolores también tiene que ver con una multiplicación de falsas creencias, de falsos mesías, de falsos cristos. Mire, han habido a lo largo de la historia miles de falsos cristos que no han tenido mucha relevancia. De hecho, estaba siguiendo noticias en Sudamérica de por lo menos 5 personas que dicen ser Cristo, pero uno los ve y los oye hablar y rápidamente y dice: ay, no, si, o sea, si ni siquiera a mal evangélico llegan, mucho menos al anticristo. O sea, hay un montón de falsos cristos, pero han habido unos falsos mesías cardíacos. Y yo creo que se están gestando un par por ahí que también van a ser marca Acme. Bueno, no, mejor marca Acme no, porque eso siempre salía mal, ¿verdad? O sea, bueno. Mire, quiero mencionarle algunos. Poneme el siguiente, por favor. David Koresh. Gracias. David Koresh murió en 1993. Él fue un líder de la iglesia adventista del séptimo día, pero con el tiempo él se desencantó con la iglesia adventista y sus enseñanzas, que por cierto la iglesia adventista es una secta, no es una iglesia cristiana. Él se salió de la iglesia adventista y formó su propio grupo, y a esa secta, que también tenía como nociones de la iglesia adventista, se le llamaban los davidianos, o sea, los seguidores de David, David Koresh. David Koresh llegó a creer que él era Jesús y llegó a predicar que él era Jesús y que el Apocalipsis ya estaba por manifestarse en la tierra. Esas eran literalmente sus palabras. En algunas plataformas uno puede ver ya documentales, incluso películas y series sobre la vida de David Koresh. Llegó un punto este hombre que se llevó a toda su iglesia a un rancho que él tenía en Waco, en Texas, y ahí entrenó a los hombres y a las mujeres en el uso de armas, porque él sabía que eso se iba a poner feo, y él decía: vamos nosotros a provocar el apocalipsis. En ese rancho tenía un campamento, ya le dije, para entrenar a la gente en armas. Tenía un montón de armas. Y allí él convivía sexualmente con todas las mujeres de su iglesia, que vivían todos juntos en ese rancho. En 1993 el FBI entró por la fuerza al rancho y el rancho fue incendiado. Todavía no se hacen cargo el FBI si fueron ellos o si fue la secta la que le dio fuego al rancho. La cosa es que cuando entraron al rancho encontraron muerto a David Koresh junto a 54 adultos y 21 niños. Se creía que él tenía miles de seguidores en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia y hasta en Israel. Quizá usted se haga la pregunta: ¿cómo es posible que haya gente sensata, inteligente, que crea en estas cosas y se vaya a meter a un rancho con un loco que le va a enseñar a matar gente? ¿Cómo es posible que haya gente que crea eso? Bueno, el Señor nos advirtió que vendría un tiempo que cuando la gente no soporten la verdad, Él les enviaría un poder engañoso para que crean en la mentira. Mire lo que dice segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 10 y 11 dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. O sea, hay un poder maligno engañando a esa gente. Cuando uno ve gente que anda detrás de
de creencias ridículas, uno dice, ¿cómo es posible que no puedan ver bien lo que está escrito en la palabra y anden detrás de esas cosas? Bueno, hay un poder diabólico detrás de eso. Ahora, quiere decir que Dios deja que el diablo pueda usar a sus siervos y puedan ser engañados los que no quieren nada con él. Uno más, este señor, estoy hablando de los que han sido realmente sorprendentes ya a lo largo de la historia, Jim Jones, nació en 1931, murió en 1978. Jim Jones fue pastor de una iglesia metodista, o sea, de esas iglesias que fundó Juan Wesley, y luego él se salió de ahí para fundar su propia iglesia, que le llamó el Templo del Pueblo. Y él enseñaba una mezcla de comunismo con Biblia. Pero no solamente la gente pobre lo seguía, sino que llegaron a congregarse en su templo, un templo de más de 3,000 personas. Llegaron a congregarse senadores y políticos y gente de mucho dinero allí en Estados Unidos. Dice que al final él llegó a reunir más de 6,000 personas en el auditorio que construyeron en Los Ángeles. En 1977 él ya decía que él era Jesús en su segunda venida y que iba a salvar a la gente si se iban a vivir con él. Así que él compró varias hectáreas de tierra en Sudamérica, en la Guyana francesa, y se llevó a casi 1,000 personas, o sea, los que le creyeron. Los demás habían sido desechados. De 6,000 personas, solo 1,000 lo siguieron hasta Sudamérica. En buses alegres pasaron por aquí, por la Chinama, y se fue. Llegaron hasta la Guyana francesa. Y ahí construyó una ciudadela que le llamaban Johnstone. Y bueno, ahí pasaban cosas de cosas, excesos, abuso de mujeres y de niños. Mientras él estaba preparándolos para su manifestación en la tierra, porque él era Jesús, ya le dije, ¿verdad? El 18 de noviembre de 1979, él guió a toda su congregación a un suicidio masivo. Sirvió Santa Cena. Todavía es un poco extraño, todavía no han podido aclarar si engañó a la gente o la gente sabía que estaba tomando veneno, pero murieron más de 900 personas ese día en un fresquitop que les hizo el veneno. No era fresquitop, ¿cómo se llama ese? Kool-Aid se llama ese fresquito gringo, ¿verdad? Y ahí está esa foto que usted ve allí, es casi 1,000 personas que se suicidaron en masa junto con él. En la foto de la esquina ya usted ve un gran perol, ¿verdad? Ahí estaba el fresquito con veneno. El día que usted me vea entrando con una olla de esa, váyase para su casa. Bueno, siguiente. Esto es como más contemporáneo. José Luis de Jesús Miranda. Esto fue más popular porque fue ya casi como en la era de las redes sociales y todo esto. Él murió en el 2013. José Luis de Jesús Miranda fue un pastor pentecostal que fundó, luego igual, ¿verdad? Se salen de su iglesia porque dicen, no, el Señor me está guiando a fundar una iglesia nueva, la iglesia verdadera, y él se salió para fundar su iglesia que le llamó Creciendo en Gracia en Miami. La fundó en 1986. Para el 2007, según un reporte del periódico de Dallas Morning, él tenía iglesias en 35 países y tenía 287 programas de radio y televisión en toda América, y llegó a tener su propio satélite para transmitir sus programas de televisión a todo el mundo. Él decía tener más de 2 millones de seguidores alrededor del mundo. Al principio él dijo que él era el apóstol Pablo. Después dijo que él era el Espíritu Santo, el Consolador. Y luego al final él llegó a decir que era Jesucristo hombre y al mismo tiempo era el anticristo.
Y la gente seguía ahí. Si usted veía sin prestarle mucha atención a los detalles y veía un culto de la iglesia creciendo en gracia o de las iglesias creciendo en gracia, de hecho quiso venir aquí cuando era Tony Saca el presidente y no lo dejaron entrar al país. En ese entonces usted veía un culto de la iglesia creciendo en gracia y oía la alabanza como una alabanza de nuestras iglesias. Pero si le prestaba atención a la letra de las canciones, todas las canciones alababan, adoraban a José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, el anticristo. Entonces les digo, como somos el anticristo, todos ustedes y yo nos vamos a tatuar el 666. Y hubo un gran negocio de los tatuadores, tatuando a la gente en la frente, en la cabeza, en la mano. Incluso niños fueron tatuados con el 666. Para empezar, que la marca de la bestia no es literalmente 3 seises en la cabeza o en la mano. Apocalipsis dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues su número es número de hombre, 666. ¿Qué quiere decir? Que no es literalmente 3 seises. Pero entonces el cuate dijo, yo soy el anticristo, nos vamos a poner los 3 seises. Y dijo, y esta es la sabiduría. Porque el lema de la iglesia era, salvo, siempre salvo. Eso me da escozor a mí porque esa frase es de la Reforma Protestante, pero el cuate se apropió del lema, ¿verdad? Salvo, siempre salvo era 666. Entonces 3 eses, o se tatuaban los 3 seises o las 3 eses, ¿verdad? Espérame. La cosa es que él estaba muy enfermo de cirrosis. Él anunció que iba a ser glorificado en el 2012. O sea, no sé si él sabía que iba a morir o realmente él creía que su cuerpo iba a ser transformado en un cuerpo glorioso en el 2012. O sea que esa sería la segunda venida y que él iba a gobernar el mundo, pero murió en el 2012. Mucha de su gente por varios meses quedaron esperando que él apareciera, que él regresara del cielo, porque él lo había prometido. Tenía, ya le dije, cirrosis hepática por alcoholismo. Pero no volvió. Y con los meses empezó un pleito legal por repartirse las cosas de la iglesia entre sus hijos, su primera esposa, su segunda y su última esposa, que al final la que quedó mejor económicamente fue su última esposa. Ponémelo, porque ella siguió con la secta. Ahora la iglesia ya no se llama Creciendo en Gracia, ahora se llama la iglesia Rey de Salem. Y esta señora salió peor, porque por lo menos José Luis de Jesús Miranda era un hombre con el dominio de la palabra, ¿verdad? Tenía gracia hasta para enseñar mentiras. Esta señora no, esta señora dijo que ella es... Que estaban equivocados antes, que Jesucristo era ella, no él, y que Jesucristo es mujer. Cristo Lisbeth se llama Cristo. Imagínense, todo este tiempo nosotros hemos estado engañados. Y entonces, de hecho, por el Parque Anita hay una casa donde se reúnen los Cristo Lisbeth. Ya le voy a pasar la dirección para que vayan, ¿no es cierto? Pero por aquí están todavía. Ya no tienen la fuerza, el ímpetu de antes. Obviamente mucha gente quedó desencantada con eso. Algunos han de haber salido huyendo con el régimen cuando tenía los 3 seises, ahí, pero qué feo. Entonces, mire pues, lo que quiero que vea es que esto es solo una pequeña muestra del movimiento de engaño que el espíritu del anticristo está usando para desviar la atención de la gente, para que la gente, en vez de buscar la verdad, se encante con la mentira y vivan una vida lejana a la verdad del evangelio. Ahora, el peligro mayor no está en aquellos que dicen yo soy Cristo, porque rápidamente la mayoría de cristianos y no cristianos, cuando aparece alguien diciendo yo soy Cristo, lo primero que la gente hace es rechazar. Eso suena tan burdo, tan ridículo. Cuesta que la gente lo crea. Al final algunos lo creen, pues, pero
lo más peligroso es esto, poneme lo que sigue, que Jesús dijo, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. Y póngale atención a eso, porque la palabra el Cristo no es un nombre. Hablaba de un título, de una misión. La palabra el Cristo se refiere o significa el ungido, el señalado por Dios, el delegado por Dios. Y claro, le llamaban el ungido porque el inicio de un ministerio, de una labor dada por Dios en el Antiguo Testamento, comenzaba ungiendo a una persona con aceite, que era una señal, una figura del Espíritu Santo. Entonces, el peligro no está en aquellos que dicen yo soy Cristo, sino en aquellos que hoy dicen yo soy el ungido. A mí me ungió Dios. Yo tengo la unción de la riqueza, yo tengo la unción de los milagros, yo tengo la unción de la guerra espiritual, yo tengo la unción de... Y ahí hoy en día hay un montón de predicadores que llaman la atención hacia sí mismos, no hacia Jesús, y están engañando a muchos. Eso es más peligroso, porque cantan alabanzas como las de nosotros, porque hablan con Dios, le oran a Jesús. Pero cuando uno escucha de qué trata la predicación de esos hombres y mujeres, dista mucho de la predicación del evangelio bíblico. Es una predicación centrada en el hombre, en la ambición del hombre y la mujer. Ser rico, ser próspero, ser famoso, ser reconocido. El Señor va a levantar tu cabeza, el Señor te va a poner por cabeza y no por cola. El Señor te dará para que prestes y no para que andes prestando. Y esas son la temática principal de eso. Y la gente cree que Dios es una especie de genio embotellado que con decir ciertas palabras, con declarar, con decretar ciertas cosas, es como frotar la lámpara para que salga el genio y nos conceda 3 deseos. Ese no es el evangelio. El evangelio está centrado en Cristo. El evangelio es la buena noticia de lo que Jesús es y lo que hizo para la gloria de Dios y para el favor del pueblo de Dios. Ese es el evangelio. Pero bueno, sigamos. ¿Qué hora es, pues? Ya nos vamos. Las 8, compañeros. Guerras. La segunda cosa que menciona Jesús en Mateo 24 son guerras. Él dijo, oiréis de guerras. Y rumores de guerras y revoluciones. Eso está repetido ahí en esos 2 versículos que ve en la pantalla. La Biblia habla de guerras. Cuando habla de guerras usted entiende, ¿verdad? Los conflictos bélicos entre 2 naciones o grupos en disputa. Pero los rumores de guerra son esas amenazas latentes de guerra, pero que nunca se dan, pero siempre está la tensión y el miedo. Como siempre, hoy en día está la tensión entre una guerra entre Rusia y Estados Unidos, una guerra entre Irán y Estados Unidos, una guerra entre Corea del Norte y Estados Unidos, y la más nueva, la guerra entre Venezuela y Estados Unidos. Rumores de guerra. Es sorprendente que Estados Unidos haya desplegado tan grande poderío militar solo para asustar a una persona o para provocar que la población de Venezuela se anime a darle golpe de estado a su presidente. Yo creo que hay más ahí que no logramos ver. Pero se calcula, creo que está ahí en la pantalla, se calcula que solo en el último siglo y el principio de este han habido 2.328 guerras y 1.000 millones de muertos por esas guerras. Sigamos. Luego dice terremotos.
Lucas 21:11, habrán grandes terremotos. Solo en lo que va del siglo XXI, o sea, estos 25 años, han habido ya más de 350 terremotos de magnitud considerable. Y eso, dicen los expertos, es un severo aumento en comparación con el mismo tiempo en el siglo pasado. La NASA ha advertido que los cambios de comportamiento en el Sol van a provocar más terremotos a medida que pasa el tiempo, erupciones volcánicas, y eso provocará más terremotos. Jesús también dijo, seguimos, hambre. Y esa no está hablando del hambre que a usted le da cada 3 horas, vea, sino de la incapacidad de poder alimentarse. Lucas 21:11, y en diferentes lugares habrá hambre. Poneme lo que sigue. Mire, reportes de la ONU dice que en el siglo pasado el hambre afectaba a 1 de cada 7 habitantes del mundo. Pero solo en estos 25 años esa cifra aumentó a 3 de cada 7 habitantes. Se cree que hoy en día hay uno de cada 4 niños en el mundo está desnutrido. Póneme lo que sigue. A veces no le prestamos atención a esto del hambre, pero es una cosa sorprendente. Cada día mueren 38,000 personas aproximadamente por inanición. Eso es muerte lenta por hambre. Millones de personas en el mundo padecen de diarreas crónicas, problemas de la vista, bocio, retraso mental, y todo esto como resultado de la desnutrición. Póneme lo que sigue. Casi 800 millones de personas alrededor del mundo están desnutridos crónicamente. Alguien estará diciendo, ay, gracias a Dios, eso solo pasa en África, vea. Uy, sí, pobrecitos esos niños. No. Lo que pasa es que está a nuestro alrededor, está en nuestro continente, está en el país más rico del mundo, pero no le ponemos atención a eso. Siempre queremos creer que el mal está lejos de nosotros. Poneme lo que sigue. No, ahí estaba, regresa por favor. Dice, atrás. Según la ONU en Estados Unidos, antes de la pandemia, ya habían 10 millones de personas padeciendo hambre. Y ahora ese número, después de la pandemia, se multiplicó en un 35%. Hoy pone lo que sigue. Por aquellos que dicen eso está lejos de nosotros. Hasta noviembre del 2021, aquí en El Salvador, según la FAO, se contabilizaban 658,000 salvadoreños padeciendo hambre. ¿Qué es eso? Gente que no puede alimentarse 2 o 3 días seguidos. No está hablando de 3 veces seguidas al día, no, 2 o 3 días seguidos. Eso es padecer hambre. 658,000 hasta el 2021. Pero ahora con la pandemia y todo lo que eso causó hasta el día de hoy, el número creció mucho más. Ahora se calcula que 907,000 personas en El Salvador padecen de hambre. O sea, casi 1 millón de personas. Estos son principios de dolores. Siguiente, pestes y terror. Ya me voy para que pueda ir a dormir tranquilito hoy. Como dice el versículo, habrá pestilencias y terror y grandes señales del cielo. Bueno, vamos a dejar esto aquí porque después vamos a hablar de lo que tengo que hacer yo, porque estamos hablando de el parto. No llegamos al parto, estamos ahorita en las contracciones del parto. Vamos a parir la otra semana. Vamos a hablar del parto la otra semana. Quiero que cierre sus ojos ahí conmigo y podamos decirle, Señor, perdónanos. Perdónanos por nuestra negligencia, perdónanos por nuestra falta de compromiso, perdónanos porque muchas de estas cosas las sabemos, muchas de estas cosas las hemos oído un montón de veces, pero no les prestamos la atención debida.
algo dentro de nosotros, eso que combate contra la verdad y contra el Cristo que nos habita, trata de hacernos pensar o sentir que esto no es verdad o que falta mucho más, y nos hace ignorar las señales. Pero esta noche te pedimos perdón porque viendo tu palabra, viendo el mundo entero hoy a la luz de tu palabra, definitivamente estás dándonos señales de que vas a volver. Y hemos ignorado las señales. Esta noche yo te pido por cada hombre y mujer aquí entre nosotros, que tú despiertes nuestros espíritus, que tú despiertes, Señor, nuestros espíritus al convencimiento de la verdad. Despierta a tus hijos. Despierta a los hombres y las mujeres que te han conocido en esta ciudad. Despierta a los hombres, a las mujeres que te conocen en este país. Despierta a los hombres y las mujeres que te conocen en esta iglesia, Señor. Despierta a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las señoritas. Despiértalos, que tu Espíritu Santo pueda infundir en ellos el deseo, el anhelo de buscarte, de servirte y de contar que tú vienes pronto y que hay esperanza de salvarse del terror que ha de venir. Perdónanos. Que el tiempo que nos queda en esta tierra, Señor, podamos vivir para agradarte, podamos vivir para honrarte, que podamos vivir para amarte así como tú nos amas. Ayúdanos a consagrar toda nuestra vida para ti. Todo lo que somos, lo que tenemos y lo que hacemos, que podamos consagrarlo para ti, Señor. Gracias te damos hoy. Esta noche también oramos, rogamos por todos los que hoy aquí están pasando un momento difícil de salud, familiar, económico, cualquier situación adversa que estén atravesando, que tu poder y tu gracia se manifieste en sus vidas. Toca a cada uno, Señor, y manifiéstate de manera poderosa en sus necesidades. Confiamos en ti, creemos en ti, Señor, y por la fe recibimos lo que tienes para darnos. Te damos gracias hoy en el nombre bendito de Jesús. Permítenos que tu Espíritu Santo en los próximos días pueda recordarnos lo que aquí escuchamos y nos presente la oportunidad de hablar con otros de tu plan de salvación. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.